López es abogado, es constitucionalista y además opina mucho sobre lo que está sucediendo en nuestro país. Basta leerlo en redes sociales y demás, en entrevistas que concede también en diferentes medios, escritos, radio, televisión en general. Y viene a hablar con nosotros de todo lo que está pasando con el asunto de las actas, con esta situación que ha generado Fuerza Popular claramente con el interés de dilatar y ganar tiempo. ¿Para qué? Me llama la atención que los socios políticos de Keiko Fujimori ya están hablando de anular las elecciones, pero en fin, hablo con el doctor Luciano López, quien es finalmente especialista en la materia. Doctor López, ¿cómo le va? Buenas noches, Juliana, gracias por la invitación. Encantado. A usted. Se sigue hablando de fraude en mesa, no fraude, digamos, de manera global, pero finalmente de fraude, que es un complot, hacer una trampa entre las personas que forman parte de un proceso electoral para evitar que alguien llegue al poder. ¿Es posible que haya habido fraude? Bueno, yo creo que es importante hacer ciertas distinciones, Juliana, porque mira, acá te paso un dato. Hace más o menos unas 4 semanas, ya hace casi un mes, el propio Jurado Nacional de Elecciones resolvió un pedido presentado por el partido del señor López Aliaga, en el que él pedía la revisión de todas las actas electorales de la primera vuelta porque él alegaba fraude. Ojo, por eso hablo del tema de fraude y tiene relación con lo que me estás preguntando. Porque el Jurado Nacional de Elecciones en esa resolución lo que dijo es, a ver, un momentito, si hablamos de fraude, estamos hablando de una falla sistémica, una falla en la cual estamos involucrados todos, estamos involucrados la OPE, el jurado, los partidos. Entonces, una cosa es que nos hablen de irregularidades en unas mesas y que para eso existen impugnaciones, nulidades, etcétera, y otra cosa es que me hables de un fraude. Entonces, creo que por eso es que hago alusión a esta resolución del Jurado Nacional de Elecciones para poder hacer distinciones necesarias. Creo que lo que se ha puesto sobre la mesa por parte de Fuerza Popular son una serie de situaciones de presuntas irregularidades en mesa, y por eso es que quiero ceñirme estrictamente al término técnico adecuado, que además no es mío, lo acaba de decir el jurado hace menos de un mes. Entonces, esas irregularidades o presuntas irregularidades, yo creo, Juliana, que no debemos perder de vista dos cosas. Primero, que estamos en un proceso electoral cuyos plazos son bastante cortos y por obvias razones, porque tienes que proclamar unos resultados. ¿Cómo haces para poder equilibrar la búsqueda de la verdad, es decir, situaciones en las cuales se pueda estar cuestionando legitimidades en las votaciones, porque pueden haber comisiones de delitos, con la necesidad de cumplir los plazos y además porque estos son preclusivos, como ya lo dijo el Tribunal Constitucional? Creo que la fórmula, el propio Jurado Nacional de Elecciones lo ha dicho en anteriores fallos de otros tipos de procesos. ¿Y cuál es la fórmula? Si no tienes una prueba fuerte, evidente, ¿no?, que le permita a la autoridad electoral persuadirse de que efectivamente ahí hay una irregularidad, entonces lo que tiene que hacer el jurado, de acuerdo a su propia jurisprudencia, es, si no existe ese tipo de prueba de ese calado, de esa fuerza, entonces prefiere la conservación del voto, pero si hay una duda, Juliana, entonces lo que hace es remitir copias al Ministerio Público para que se encargue de una investigación donde podrán tener el tiempo, los medios adecuados, los peritos, las citaciones, las declaraciones, las testimoniales, y verán qué cosas es lo que encuentran allí. Pero esa es la manera más equilibrada de resolver este asunto, porque creo que la estrategia es bastante clara, y tú la has mencionado. La estrategia, y lo ha dicho ayer por eso vamos a decir su nombre, Víctor Andrés García Belaúnde, ayer en Cuarto Claro, Poder. lo ha dicho anoche en un programa militar, no sé si se fue de boca o qué, pero definitivamente ha revelado, o pareciera, que esa es la estrategia, es decir, dilatar para empujar al jurado a que estés ad portas del 28 de julio, no tengas a quién proclamar, y creo que hay una discusión constitucional que con todo gusto podríamos conversarlo también. Doctor López, pero acá hay un tema que tiene que ver con los plazos que usted menciona. El Jurado Nacional de Elecciones, el gran error cometido es que, claro, dijo, se desdijo o fue de ida y luego tuvo que volver. Entonces, claro, de pronto alimentó la esperanza de Fuerza Popular para tener más tiempo de presentar estas solicitudes de anulación de actas de votos. Y de pronto le dicen, no, esto vence el miércoles a las 8 de la noche. Sin embargo, han seguido presentando en el transcurso de los siguientes días más actas. Incluso hasta ayer domingo, que me parece que llegaron 4.
4 al jurado. Entonces, esas actas van a ser contabilizadas para que formen parte del análisis, porque la reacción de la gente yo creo que pasa más por el hecho de que no están entendiendo bien y se están dejando llevar más por fake news que otra cosa, por falsas noticias, es me están robando mi voto. Y si a ti te dicen, te estoy robando el voto, oye, cuidado, acá hay trampa, acá hay fraude, sí, claro, obviamente vas a salir desesperado a quejarte. Pero ¿hasta qué punto hay irregularidades, como en todo proceso, que eso se tiene que sancionar y esos votos no contar? Claro que sí. ¿Y hasta qué punto uno puede decir, el jurado tiene que seguir recibiendo mis actas, como lo ha dicho el día de hoy en una entrevista en RPP, Miki Torres, diciendo, lo que la ley manifiesta es que 3 días después de la proclamación del presidente o de la presidenta, el Jurado Nacional de Elecciones tiene tiempo para recibir estas solicitudes de anulación. Después de 3 días ya no, y no hubo proclamación. Mira, definitivamente aquí el que tiene la llave, cómo tiene que decidir, y creo que tiene que hacerlo de acuerdo a esta declaración que el propio presidente del Jurado Nacional de Elecciones dio cuando retrocedió en el tema de los plazos, y me refiero al cumplimiento de las sentencias del Tribunal Constitucional, porque es el Tribunal Constitucional, Juliana, el que ha dicho que los plazos en materia electoral son perentorios y preclusivos. ¿Qué significa eso en castellano? Bueno, que ni un minuto más para que la gente nos pueda entender. O sea, venció, punto. O sea, si es que venció, entonces ahí me coloco en lo que estaba mencionando en su momento. Aquí el único que tiene la llave es el Jurado Nacional de Elecciones. Si ingresaron más, es el jurado el que tiene que tomar una decisión y decir, bueno, los plazos ya vencieron, yo no voy a volver a revisar este tema, pero si quiere mantener un equilibrio, como decía hace un momento, si es que existen presuntas irregularidades que tienen que ver con falsificaciones o algo por el estilo, entonces dejo a salvo el derecho para que esto pueda reconducirse ¿a dónde? Al Ministerio Público, y ahí hagan la investigación, porque si vencieron los plazos electorales, el jurado tiene que ponerle fin. No podemos llegar al 28 de julio sin una proclamación presidencial. Pero, doctor López, bajo lo que usted está diciendo, entendiendo lo que nos está explicando, entonces, si esta documentación termina yendo a parar a la Fiscalía y al Ministerio Público para que se inicie de foja cero una nueva indagación, ¿cuándo vamos a saber quién nos va a gobernar los próximos 5 años? Porque allí sí va a llegar el 28 de julio. Muy buena pregunta. Quiero aclarar lo que acabo de decir. Yo no estoy diciendo de que se tenga que investigar en el Ministerio Público y en función a eso se tenga que esperar para tener una proclamación. No, lo que yo estoy diciendo es que el Jurado Nacional de Elecciones declara vencidos los plazos. Si es que estos han ingresado con ese tipo de acusaciones, que vayan al Ministerio Público, pero no es que el órgano electoral va a esperar a que termine la investigación del Ministerio Público, no. Él termina su proceso electoral porque los plazos son perentorios y preclusivos, hace las proclamaciones que correspondan. Y si luego, más adelante, en el Ministerio Público descubren que hubo alguna alteración, que hubo comisiones de delito, entonces sancionarán a los responsables, porque el cronograma electoral no puede regresar. Ese fallo al que ha hecho alusión el presidente del Jurado Nacional de Elecciones justamente trata sobre eso, de que no se puede regresar en el tiempo para recomponer un proceso electoral. Pero si estamos hablando en todo caso de la estrategia de dilatar el tiempo, a lo que está sucediendo con el Jurado Nacional de Elecciones, al que le siguen, y el Jurado Electoral Especial, que le siguen enviando actas y documentación, se suma este documento de hoy, 14 de junio, donde Liliana Takayama, que es la personera legal de Fuerza Popular, le dice a Piero Corbeto, el jefe de OMPE, solicito la realización de una auditoría informática del proceso de digitalización de actas electorales. Al respecto surgen las siguientes interrogantes sobre el procedimiento que deberían ser absueltos a la brevedad. ¿Cuentan con un manual de calidad para la digitalización de las actas? ¿Nos podría hacer llegar su política de calidad del proceso de digitalización de actas? Y yo lo que me pregunto es lo siguiente. Una vez, ya no en las mesas, una vez que la documentación va llegando a Lima capital para que aquí se inicie el conteo de actas, primero procesadas y luego las contabilizadas, hay personeros tanto de Fuerza Popular como de Perú Libre. ¿Por qué entonces personas que defienden, ¿no?, el voto por voto, ya sea del grupo 1, del grupo 2, no alzaron la voz en ese momento al punto que ahora están pidiendo una revisión de cómo funciona todo el sistema como si fuese un asunto desconocido? Tú misma te estás respondiendo y estoy totalmente de acuerdo con tu respuesta. No tiene ningún sentido, ¿no es cierto? Para eso es que los personeros, exactamente, para eso es que los personeros han tenido todo el tiempo del mundo de poder
auditar, no auditar, porque ojo que además una auditoría cuesta plata, habría que preguntar quién va a pagar esa auditoría, pero en todo caso supervisar o ayudar a revisar, a verificar que todo esté en orden. Para eso, yo te cuento una cosa, existen dos tipos de personero, el personero legal y el personero técnico, que justamente tiene que ver con estos aspectos más tecnológicos, etcétera. Entonces, yo creo que ese pedido de Fuerza Popular, además, si te das cuenta, tiene dos tipos de pedido, porque tiene un pedido de información, con lo cual no hay ningún problema, se le da la información, pero el pedido de una auditoría, después que ya se ha llevado a cabo todo este proceso y cuando se supone que ellos han debido estar desde el inicio, creo, primero que no tiene lógica, y lo segundo, que no tiene amparo legal. Si la OMP quiere, se lo da, si la quiere, no se lo da, porque definitivamente lo que sí lo va a tener que entregar es información pública, porque eso no se le puede negar a nadie. Pero una auditoría, ya no. Eso yo lo veo que es totalmente improcedente. Lo que pasa es que además, si uno tiene dudas de el organismo electoral que se va a encargar de sumar los votos y dar el resultado final, entonces, antes incluso de postular o durante la contienda, lo hace saber porque entiendes que no serían justos, no serían transparentes los eventuales resultados. Y Keiko Fujimori, el discurso de Fuerza Popular, siempre nosotros confiamos en estos organismos porque forman parte justamente de la democracia, donde hay que entender que todo está funcionando bien, porque en nuestro país no hay fraude desde el año 2000 y porque además los procesos electorales en el Perú han sido reconocidos internacionalmente. Este último, para ser concreta, también ha recibido los aplausos de la propia OEA. Ha estado transparencia de por medio. Entonces, si en las mesas pudo haber irregularidades, que no lo dudo, porque he visto además actas que son rarísimas, donde las sumas no cuadran, personas que es imposible creer que la foto del DNI, la firma del DNI, perdón, es la misma que figura en el documento, pero estamos hablando de casos que pueden ser muchos, pocos, pero aislados, porque hay otros casos, doctor López, de gente que ha sido buscada, por ejemplo, por investigadores del portal Ojo Público, que han salido con sus documentos diciendo, no es verdad la acusación que nos han hecho. ¿Quién defiende a estos peruanos? Ellos no tienen, digo yo, el mismo derecho a decir, mi voto también defiéndanlo, como el derecho, además, absoluto de quienes han salido a marchar, que me parece muy bien, por sus votos el último sábado. A mí la impresión, sí, mira, correcto, a mí la impresión que me da Juliana es que definitivamente acá tenemos, creo yo, una estrategia que lo que busca, a todas luces, mira, pedir una auditoría, están en el derecho de cuestionar, pero ya luego ir fuera de los plazos, empujar, luego sale ayer un político de mucha experiencia, que sale y dice, sí, si no hay hasta el 28 de julio, entonces puede quedarse el presidente del Congreso y asumir la presidencia y llamar a nuevas elecciones. Entonces, si sumas, me parece que la estrategia es bastante clara. Y podría ser eso, perdón que le interrumpa, doctor López, es que habló justamente de la posibilidad que ayer deslizó Víctor Andrés García Belaúnde, que además claramente apoyó también a Keiko Fujimori en esta segunda vuelta. ¿Es posible que eso suceda, que se alargue el tiempo, que no haya presidente o presidenta hasta 28 de julio, que asuma el presidente del Congreso y que convoque a nuevas elecciones? ¿Eso es legal? ¿Es constitucional? Yo creo que tu pregunta tiene dos respuestas. Una respuesta desde el punto de vista técnico constitucional, en el cual yo diría clara y frontalmente que estoy en total desacuerdo con ese tipo de interpretación del señor García Belaúnde, porque esa regla de sucesión en donde el presidente del Congreso asume por impedimento permanente del presidente de la República es cuando el presidente y su vicepresidente fueron elegidos, están en ejercicio y son más bien sometidos a una situación de incapacidad permanente declarada por el Parlamento. No es el caso, yo no sé de dónde sacó algo así, pero en todo caso nos avisora qué es lo que quisiera hacerse. Pero por otro lado, además, desde el punto de vista fáctico, creo que siempre regresamos al mismo punto. Acá la decisión la tiene el Jurado Nacional de Elecciones. Es el jurado el que se tiene que pararse fuerte y decir, a ver, señores, así como dijo el señor Carlos Arenas al momento de recular y retroceder en ese tema de la modificación del plazo y decir lo correcto, señores, el Tribunal Constitucional ya ha dicho que los plazos son perentorios y preclusivos y yo no puedo modificar los plazos. Con esa misma firmeza y con esa misma base legal y jurisprudencial, lo que tiene que hacer es pararse fuerte él y decir, ok, todas aquellas impugnaciones, nulidades presentadas después del plazo, ya no se ven más, porque de lo contrario no va a llegar en el tiempo, y aquello que se considere
que es sospechoso, que vaya al Ministerio Público y se investigue, pero eso no va a parar el cronograma electoral ni el proceso electoral. Es que ¿en qué momento se detiene esto, no? Porque el al jueves, aquí tengo justamente algunas cifras que creo que es importante compartir con la gente que nos está viendo, ¿no? Porque efectivamente el Jurado Nacional de Elecciones dice miércoles 8 de la noche vence el plazo. Hoy Miguel Torres decía, ¿por qué 8 de la noche? Si los días no terminan a las 8 de la noche, ¿por qué no esperaron hasta la medianoche? Y a las 12:01 ya, ok, ahí se acababa el plazo. Hubo una estrategia irregular por parte del Jurado Nacional de Elecciones al parar la recepción de documentación a las 8 de la noche y no a las 12 con un minuto. Yo creo que no, porque ya el reglamento había establecido anticipadamente y desde la primera vuelta, Juliana, o sea, eso no es de ahora. Ese reglamento del jurado lo ha dictado antes de las elecciones y se había establecido que era hasta las 20 horas. Creo que nadie puede, o sea, ningún personero podría decir porque no sabía que ese es el horario. Entonces, por eso decía, creo que acá la decisión la tienen, en primer lugar, los jurados electorales especiales, porque como muy bien tú has dicho, ellos son los primeros que reciben estas impugnaciones y que ellos son los primeros que deberían, lo primero que tienen que mirar es, ¿está dentro del plazo, está fuera del plazo? Y así van depurando. Si es que en función a eso, como la parte contraria tiene derecho a apelar, en este caso Fuerza Popular, el jurado tendrá que refrendar y tendrá que respaldar y reportar esa posición. Claro, de aquellos jurados electorales que hayan tomado la sana decisión de decir, no, los plazos son perentorios y preclusivos. Por eso decía, al final, esto es de cómo la autoridad electoral se pare fuerte y haga respetar los plazos, que vuelvo a repetir, el propio presidente del jurado lo ha dicho. Ya el Tribunal Constitucional lo ha establecido en una vieja jurisprudencia, y ya que entiendo que además Fuerza Popular ha designado como su nuevo abogado al doctor Urbiola. Urbiola, justamente hay un fallo del año 2011 firmado por el propio doctor Urbiola, con un voto singular del propio doctor Urbiola, que él mismo con el doctor Álvarez en un voto singular dicen muy claramente, los plazos son preclusivos, no se pueden alterar. Entonces, creo que definitivamente, citándolo al apreciado doctor Urbiola y a ese fallo del tribunal, esto es algo que no se puede modificar. A ver, una última pregunta, porque al final el Jurado Nacional de Elecciones va a tener que tomar una decisión y ver cómo desenreda toda esta maraña, efectivamente, que se ha generado porque tiene que proclamarse a un presidente o una presidenta. ¿Qué sucede si proclaman a Pedro Castillo? Porque de las actas presentadas a través de solicitudes, de denuncias, de irregularidades por Fuerza Popular, así le den la razón en un 30 o un 40% del total de lo que han presentado. Entiendo que con eso tampoco superarían la diferencia, que no es mucha, es de 50.000 votos aproximadamente. Eso es lo que dicen varios estados. Exactamente, entre Keiko y Pedro Castillo. Por lo tanto, ella no gana y desconoce el triunfo de su contrincante. ¿Qué podría pasar en el peor de los casos? Según lo que he escuchado a varios de sus voceros, entiendo que lo que ellos piensan hacer es luego recurrir a la vía del amparo. Es decir, pero otra vez, van a tener el problema de que el criterio establecido por el Tribunal Constitucional de larga data, incluso un fallo firmado por el apreciado doctor Urbiola, se han señalado que ya no se puede retroceder en el cronograma. Yo lo que creo que básicamente esto es una estrategia de tratar de ponerle pues sombras al proceso electoral, de la impresión que me da, ¿no? Y que además no tiene nada que ver con el discurso, ¿no? Pro democracia, pro respeto de los organismos electorales, de la propia Keiko Fujimori. Y aquí yo creo que hay una falta de la palabra, ¿no? Hay que apelar a algo, creo, ¿no? Ya para ir terminando, que la gente está en todo su derecho, la gente que votó por Fujimori, si te están diciendo hubo trampa, decir esperen un ratito, yo salgo a la calle a marchar porque mi voto no lo van a pisotear, porque tienen que reconocer mi derecho como ciudadano. Por supuesto, pero lo que se les pide a los que votaron por Keiko Fujimori, a los que votaron por Pedro Castillo, a los que viciaron su voto, porque eso también es una decisión dentro de un Estado de Derecho, es que no se dejen llevar por falsas noticias, que no les digan te están robando porque esto es un fraude. No. Por supuesto, y además vuelvo a repetir, Juliana, que si estos hechos son hechos que indudablemente tienen que ser investigados, para eso nuestro sistema constitucional tiene un ministerio público y ahí se desahogará todas estas denuncias, ahí se investigará
y se sabrá, pero lo que se investigue, inclusive después de los plazos pertinentes, no tiene por qué parar el proceso electoral. Ojo, yo no estoy diciendo que hay que esperar a que se resuelva el Ministerio Público. Lo que estoy diciendo es que si hay un hecho que investigar, que se investigue. Tampoco dejemos que eso sea un acto de impunidad. Y estar más atentos y que se sancione, punto. Pero esto no debe parar el proceso electoral. A eso es lo que me refiero. Totalmente de acuerdo. Y estar más atentos también de la información que van brindando las propias entidades electorales. Porque no se trata de simplemente decir, yo creo en lo que diga, en lo que haga tal o cual, y simplemente pierdo mi capacidad de cuestionarme o de indignarme. No, eso hay que tenerlo, hay que ser observadores de manera constante, siempre, sistemática. Pero tienes que confiar, porque si no, entonces no formas parte de unas elecciones abiertas, democráticas, libres, en un país donde tú tienes derecho a decidir quién quieres que te represente. Entonces, hay que plantearle la siguiente pregunta, creo yo, tanto de la gente que está con Castillo como con Keiko Fujimori. ¿Estás preocupado o preocupada realmente por defender tu voto o porque te niegas a que te gobierne Fujimori más adelante o porque te niegas a que te gobierne Pedro Castillo? Porque allí estás partiendo de una actitud absolutamente antidemocrática, donde no estás reconociendo la voluntad popular de la mayoría. Y eso es algo que vamos a tener que asumir, guste o no guste, doctor. Es correcto, y creo que aquí tiene la gran responsabilidad el Jurado Nacional de Elecciones, de justamente pararse fuerte, tomar decisiones definitivas, y ya pues poner orden en este escenario, porque si se le sale a él de las manos, definitivamente quienes pagamos somos todos. De acuerdo, y la democracia totalmente de acuerdo. Más delicado. Gracias, Luciano López, como siempre, por aclararnos todo este panorama. Y en serio, o sea, finalmente este país está hecho por su gente, no necesariamente por los